Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto poder estar acá transmitiendo en vivo para todos ustedes, tanto en Face, Instagram. Estamos a fondo acá en plena cuarentena, plena cuarentena. Tratando de darle una vuelta de rosca. Todavía no son las 10, yo les cuento, para los que no lo saben. A las 10 de la noche vamos a hacer un enlace en vivo y en directo con canales de televisión de la ciudad de Río Gallegos, de Caleta Olivia, ¿sí? Van a replicar también radios de aquí de nuestra ciudad, así que vamos a esperar las 10, vamos a hacer una pequeña previa, se está sumando gente, a ver, parate, vamos a ver, Walter Márquez, Carlitos Ulloa, está viendo el video, a ver, vamos a ver quién más. Upa, vamos a ver, Pollito Rodríguez desde Piedrabuena, ¿cómo estás, Pollo? Gusto de saludarlos, chicos. La verdad que esto es un placer poder hacer este video, este mini concierto que empezó siendo algo muy chiquitito, empezó siendo una transmisión en vivo ordinaria, natural, como las que venimos haciendo regularmente. Pero bueno, dado el contexto en el que estamos, recibí llamados de colegas de televisión de distintos canales, además también del canal provincial, para poder hacerse eco de esto y poder darle una difusión masiva, que podamos tener un momento de alegría, podamos tener un momento de un momento de distensión entre tanta mala noticia, tanta noticia fea que anda dando vueltas, tanto temor y tanta paranoia que se genera realmente en un suceso que es inédito en la historia no solo de la Argentina, sino en la historia del mundo, del mundo contemporáneo. Así que nada, creo que nosotros los músicos, los artistas tenemos un poco esa misión de poder llevarles una sonrisa, de poder llevarles tranquilidad, de poder llevarles el cariño, que por más de que no estemos en contacto físico, como bien dije en los flyers, como puse en los flyers, un poco la idea de esto es acariciarnos y abrazarnos el alma, ¿sí? Porque hay infinidad de formas de poder demostrar el cariño, de poder demostrar el afecto. Nosotros, creo que los músicos, jugamos ahora un papel muy importante, porque yo he visto alrededor del mundo un montón de expresiones artísticas que se han animado a romper, en el buen sentido, a romper esa cuarentena de sentarse a tocar en los balcones y que el vecino del edificio de al lado se prenda con el saxo, cosas realmente maravillosas. Y ahí descubrís que el arte no conoce de ninguna pandemia. El arte, el arte es vida. Entonces, haciendo arte, haciendo música, tenemos que contagiar a todo el mundo estas ganas de vivir, de no agarrarse ese bicho maldito que anda dando vueltas, y que podamos contar esto, ojalá dentro de poco, como una anécdota desafortunada. Eh, Así que bueno, yo desde lo personal, desde mi lugar, desde el lugar que me toca, desde mi humilde lugar, trato de generar un espacio en el que podamos pasarla lindo, en el que podamos cantar un poco, charlar, que ustedes también me cuenten cómo están viviendo la cuarentena. Ya sé, obviamente ya están viviendo en casa, pero bueno, se están pegando tremendo embole, ¿qué están haciendo? Cuéntenme, interactuemos, charlemos, aprovechemos este momento para poder generar un feedback, un ida y vuelta. ¿Sí? Ahí veo que están comentando, se está sumando mucha más gente, tenemos 43 personas viendo en este preciso instante. Adrián Palmieri, ¿cómo estás, mi viejo? ¿Cómo te va? Sebastián Prieto, también, que estuvo haciendo ya también muchas transmisiones en vivo desde Coronel Pringles. Amigo, muchísimas felicitaciones, muchas gracias por sumarte a toda esta patriada que se viene generando y que la venimos haciendo todos los músicos. Yo personalmente lo vi primero con Alejandro Lerner, que había anunciado un video en vivo, el cantante de Coldplay, que también hizo lo propio. Entonces
yo digo desde mi lugar, obviamente, nosotros estamos unos cuantos escalones más abajo, pero también queremos ser parte de todo esto. En nombre de la vida, en nombre de la humanidad, en nombre de todo, de todos los valores lindos que tiene el ser humano. Nos quedan 2 minutitos para arrancar la transmisión. ¿Cómo estamos? Se sigue sumando gente, 48 personas, cosa de no creer. La verdad que feliz por toda la movida que se generó, feliz por todo esto. Camila Canales está viendo el video, Miriam Paredes está viendo el video, Néstor Zapunar, mi amigo Cocho Zapunar, que enseguida se va a poner en enlace con la radio de Costen. Mauro Mori César va a hacer lo propio con Somos FM. Los distintos canales de televisión de acá de Río Gallegos, Canal 2 y Videocable Caleta Olivia. La verdad que fantástica la movida y hermosa la movida que se ha generado con todo esto. Agradecido yo de todo corazón de poder poner mi granito de arena para que pasemos un rato agradable, un momento lindo. Yo de verdad que se los agradezco a todos los que compartieron, los que publicaron, los que comentaron, los que tiraron buena onda, los que mandaron WhatsApp, los que pidieron temas, que acá tengo un listado de pedidos tremendo. Acá tengo el machete con todo un listado de pedidos que básicamente de esta noche la vamos a construir con lo que ustedes han pedido. Así que si no les gusta, va a ser culpa de ustedes, ¿sí? Yo no tengo nada que ver porque los temas que están acá los eligieron todos ustedes. Así que tengo tos, no es coronavirus, aviso. Un poco de tos, nomás pica un poquito la garganta hace un tiempo, pero no es nada grave, gracias a Dios. Como les decía, tengo un listado de canciones para que le pongamos música esta noche. Todo pedido por ustedes, pedido por amigos, pedido por gente que se copa, que está. Así que se sigue sumando gente, qué buena onda. Bueno, 22 en punto y saludamos a todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está provincia de Santa Cruz? ¿Cómo está Río Gallegos? ¿Cómo está todo el mundo? Yo quisiera saber que me manden ahí en la caja de comentarios desde dónde nos están viendo. Sé que por ahí nos van a ver desde Ushuaia, desde Buenos Aires. Tengo gente que vive en Luxemburgo, ¿sí? que nos va a estar viendo. Así que cuéntenme, los vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Sofi Ñáñez está viendo, Fabiola Carrasco, ¿cómo está Fabi? Néstor Zapunar, dijimos, Eva, muy bien, Miriam Paredes, se sigue sumando gente. Roberto Rasmussen, mi primo desde Punta Arenas. Robertito querido, un gusto poder compartir con vos a la distancia. Un placer, un placer. Bueno, gente, arrancamos. Yo quería arrancar este espacio en formato acústico con un tema que se lo quiero dedicar un poco a todos los músicos, a todos los artistas que se han hecho posible distintas expresiones en un contexto totalmente adverso, desde tocar en los balcones, desde tocar de edificio en edificio. Realmente fue maravilloso y emocionante saber que con la música podés dar un paso más adelante de todo este contexto jodido que tenemos. La música, yo siempre digo que la música sana y pone lo mejor de nosotros, pone la humanidad a flor de piel, pone el alma a flor de piel. Y entonces yo quiero dedicarle a todos los músicos que a pulmón hacen cada una de las movidas. Yo le quiero dedicar a todos ellos, le quiero dedicar el primer tema de esta noche, con su permiso. Primera, si volver es otra forma.
llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida, caminar esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha posterga la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración, y todo a pulmón, todo a pulmón. Locura y ambición, defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Un amigo en la carrera, una luz, una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha posterga la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración, y todo a pulmón, todo a Sí, señores, todo a pulmón de don Alejandro Lerner, un tema hermoso, maravilloso, un tema bellísimo, un tema que yo creo que es el himno de la gente que arranca de abajo y que hace no solo este, sino cualquier tipo de laburo lo hace con esfuerzo, remándola, remando, remando, remando y con los brazos así de tanto remar. Pero después las satisfacciones que tiene, los frutos que uno consigue gracias al constante reme, eso es maravilloso. Yo quiero dedicarle esto a todos los músicos y artistas, no solo reconocidos, sino también independientes, que hacen justamente, ponen su arte a disposición para que en estas circunstancias tan adversas podamos tener un momento de alegría, de distensión y que nos olvidemos un poco de tanta cosa fea. Bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar y vamos a empezar a dar lugar a los pedidos de... Sepan disculpar, la tos pica un poquito, pero les digo, no es coronavirus, gracias a Dios. Quiero seguir con un tema que lo pidieron por las redes,
por WhatsApp. Es un tema, es una samba hermosa, es una samba preciosa, popularizada por el señor Hernán Figueroa Reyes. Es una samba que tiene muchísimo folclore nacional. Y cuando vi el título de la samba, que ahora ya se lo voy a decir, pensé en justamente que estamos dándole pelea a algo muy grande, algo que es verdaderamente inédito en nuestra historia. Y yo lo que quería era poder cantarle a las personas que tristemente y sin comerla ni beberla perdieron la vida en todo esto a lo largo de todo el mundo. Desde el extremo austral de Austral. Desde el extremo austral de la Patagonia les quiero cantar de todo corazón esta hermosísima samba para no morir. Que sea un homenaje para todos los que cayeron en manos de este virus maldito, y que también sea un aliciente para que podamos dar la pelea de nuestras vidas en esto. Así que podamos dar lucha, que el virus no mate más a nadie, por favor. Así que para la gente que ya no está, que mira desde el cielo, que vigila esta samba para no morir. Luego el hacha se puso a golpear, ver de caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo al quedarse en el cielo. Me voy con el cuero asombrado, me iré con cual gritar que volveré, repartido en el aire al cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará siempre. Veo el campo, y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día,
deslumbrado me iré, rojo al gritar que volveré, repartido en el aire al cantar siempre. Samba para no morir. Hermosísimo tema. Muchísimas gracias los que se están dando compartir. Un montón de gente, un montón, 109, 110 personas. A ver, vamos a ver a quienes tenemos. Por las fotos de perfil, por ahí los voy reconociendo. Está mi amigo Sandro, está Pilín Castañeda, está Mariano Pasos, Eduardo Hurtado, la Chana Vargas, Diego Aguirre de Puerto Deseado. Mucha gente. A ver, voy a chusmear por acá. Uy, mira todos los que están acá. Estoy viéndolos a todos. Muchas gracias por sumarse. Un montón. Lochi Rosa Cunle desde Córdoba, amigos de Puerto Deseado, gente muy querida. Diego Aguirre, Dieguito, un amigazo con el que tuvimos la oportunidad de participar en el festival de Cosquín. Muchísimas gracias por eso, muchas gracias por eso, un momento inolvidable, la verdad, re contento. Un montón de gente que se suma. Carlitos Aldivia, un amigo también que estuvimos en la radio charlando con él. Bueno, vamos a seguir dándole curso esta noche, ¿sí? ¿Cómo la están pasando, gente? Cuéntenme, manden emoticones, manden pulgares arriba, pulgares abajo, lo que ustedes quieran. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo viene esta noche? Vamos a levantar un poquito, ¿sí? Después de un hermosísimo tema de Lerner y después de una hermosísima samba que tiene muchísima historia. Vamos a ponerle ritmo de chacarera a la cosa. Así que si están en casa, yo no sé lo que están haciendo, pero si están en casa después obviamente me van a mandar las fotos. Quiero ver todas las fotos de este momento, de qué es lo que están haciendo. Súbanlas al Face, posten, etiqueten, compartan la publicación, hagan lo que quieran hacer. Este es un momento para todos, es un momento de distensión. Así que si quieren, si hay bailarines del otro lado, pónganse a bailar chacarerita, ¿sí? A su corazón de piedra, de su indiferencia prisionero no soy. ¡Ahí va! Soy presa de sus caprichos, su fuego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. Ahí va, sé que están bailando por ahí, a ver. Que la retenga es pájaro libre al viento, conquista mi sueño y siempre quiere volar.
corazón se llama, como un picaflor revoloteando se escapa. Segundita, segundita que va. Bien sabe que es arroyito y muero de sed por ella. Su curso me aleja cuando pido su amor. Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda, por fuera me inspira si la quiero tener. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se escapa y de mí se aleja, dejándome apenas gotas de su sabor. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor revoloteando se escapa. Ahí va. Me imagino que la deben haber bailado. Deben haberla bailado, debe haber estado muy bueno. Me dice, quiero ver fotos de eso, me encantaría ver fotos, me encantaría ver videos de cómo le han estado pasando, que sigamos interactuando. La verdad, a ver, seguimos viendo comentarios, seguimos viendo de gente, seguimos viendo a ver quién más se sumó. Alejandra Borrelli, pide la Santa Cruceña. Por supuesto, por supuesto. A ver en Instagram cómo estamos a pleno. Hay mucho en el Face, en Instagram se siguen sumando. Qué buena onda. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias por sumarse, por permitirme llegar a sus casas con esta propuesta. Seguimos. Yo lo que me traje para acá, les voy a mostrar, y de paso quiero brindar por todos ustedes. Me traje un vinito tinto. ¿Sí? Un vinito rico, que quiero desearles a todos lo mejor, que pasen este momento de la mejor manera posible, ¿sí? No desesperarse, el miedo es peor que la enfermedad, así que no hay que tener miedo. Seamos conscientes y seamos responsables de todas las acciones que tomamos en este contexto. Así que brindo por todos ustedes, brindo por el bienestar de toda la humanidad. Así que salud para todos. Bueno, nos vamos a ir de a poquito, vamos a hacer como una especie de recorrida geográfica en base a los pedidos que tengo acá. Vamos a ir recorriendo imaginariamente nuestro país, vamos a ir haciendo un poquito, vamos a pisar un poquito cada provincia. Obviamente mi provincia va a estar exenta de ser cantada esta noche, ¿sí? Así que, pero mientras tanto vamos a irme echando por los distintos lugares de nuestro país. Esto tiene ritmo del litoral. Tiene el ritmo del litoral y es uno de los grandes clásicos también que tiene nuestro folclore. Está dedicado para gente amiga de Bariloche, ¿sí? Para Romy. Viene esta hermosísima pieza que es un pedazo de historia de nuestra música que dice así. Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Merceditas, aroma de florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
una queja errante en la campiña, va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Merceditas. Sí, señor. Un hermosísimo tema y se sigue sumando gente, siguen comentando. Hay un montón. No los voy a poder leer todos. Poeta de Calafate, Claudio Lobos, compañero de laburo, un amigo. Susana desde Punta Arenas, mi tía Susana, que hay una dedicatoria muy especial para mi gente linda de Chile, mi familia de allá, una gente hermosísima, que les quiero mandar un saludo a la familia Rasmussen, a la familia Salazar, ¿sí? A toda la gente hermosa, maravillosa que está sumándose, acompañado a lo largo de nuestra vida, en momentos lindos, momentos feos. Bueno, de eso se trata un poco. Ahora creo que nos tenemos que acompañar, aunque sea no físicamente, pero nos tenemos que acompañar en espíritu. Así que de eso se trata un poco esto, quiero decir. Así que bueno, continuamos. Realmente me da mucho gusto ver nombres de gente que quiero muchísimo. Pablito Bazán, Andy Ojeda, Martín Báez, Diego Cerezo, Ana Carolina Fleuret, un montón de gente que se está sumando. Carolina Fontana, me imagino que habrás visto el tema que te canté, Caro, ¿no? Así que, bueno, esto continúa de la siguiente manera. Gente, cuéntenme cómo la están pasando, pulgares arriba, mándenme emoticones, porque no puedo leer mucho por razones obvias. Ya los que me conocen saben de qué se trata. Quiero que me cuenten un poquito cómo es que le están pasando. Veo manitos que aplauden, veo pulgares arriba, así que quiere decir que la cosa viene bien. Veo muchos corazones. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya me voy a tomar también el laburo después de responderle a cada uno, o en su defecto hacer un mensaje genérico, pero realmente me siento abrazado por todos y cada uno de ustedes. Gracias de verdad, de todo corazón. Gracias por sumarse, gracias por esta movida que se generó de forma espontánea, de forma totalmente espontánea, medios de comunicación que se fueron sumando, que los voy a ir nombrando para que sepan quiénes son. Si quieren continuar con la transmisión quizás por otro medio, pueden hacerlo por Costen FM 92.1 del amigo Cocho Zapunar, que le mando un cariño grande. Somos FM 104.9, ¿sí? Maurito Mori César, un amigo. Caleta Videocable, del señor, le quiero mandar un muy fuerte abrazo sugerente, el señor Julio Rodríguez, que están replicando ahora para la gente de Caleta. Te veo Río Gallegos, de la gente de Supercanal. A su gerenta Daina Galeno, un fuerte abrazo. Ahí está mamá. Ahí la tengo a mamá que está ahí, me está oficiando de productora general. Sí. No hables tanto. Hay que saludar a la gente. Y quiero saludar a Canal 9 de la provincia de Santa Cruz y a la gente de LU14, ¿sí? Radio Provincia, que se sumaron con entrevistas, con distintas alternativas, y en futuras ediciones van a replicar todo esto. Bueno, seguimos dándole a la música, seguimos haciendo un poco lo propio. Nos fuimos al litoral, nos fuimos a Santiago del Estero,
anduvimos por todo nuestro país, quiero cantarles ahora un hermosísimo tema que nos vamos a ir imaginariamente a la provincia de Salta, ¿sí? Un clásico que lo van a cantar todos conmigo, que dice así. A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborota quemando de le chispear las guitarras, y se alborota quemando de le chispear las guitarras. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Si uno se pone a cantar y un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el humo del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por las noches, llora por la madrugada, canta por la medianoche y llora por la madrugada. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Muchísimas gracias. Nos vamos imaginariamente por un rato nos vamos a quedar en casa, ¿sí? Pero no solo en nuestra casa, en nuestro techo, sino nos vamos a venir para acá, para la provincia de Santa Cruz. Quiero cantarles este tema que para mí es un tema bellísimo, un tema que siempre dije que merece tener la difusión que corresponde, porque quizás esa fue la pata renga que tuvo esta canción. Un hermosísimo tema, que simplemente se llama La Santacruceña.
tarde que se lleva mi recuerdo hacia otros pagos donde quedó el amor, bajo otro cielo latiendo en la distancia, mi fiel nostalgia que quiere ser canción, bajo otro cielo latiendo en la distancia, mi fiel nostalgia que quiere ser canción. Nube que trajiste la nevada, haceme un poncho para mi corazón. Dame tu espejo, quiero mirarme el alma, volver a amarla y estar juntos los dos. Dame tu espejo, quiero mirarme el alma, volver a amarla y estar juntos los dos. Tarde sureña que vas cantando al viento con tu guitarra de viejo payador. Dame una coplita sola para esa imagen que se parece a vos. Dame una coplita sola para esa imagen que se parece a vos. Cielo que se incendia en el ocaso, dame una brasa solita del fogón, en el que quemas allá por el oeste las penas viejas de un tiempo que pasó, en el que quemas allá por el oeste las penas viejas de un tiempo que pasó. Madre tierra del terco Calafate, dame una fruta morada bajo el sol, para que vuelva mi zambacha de sueños, santa cruceña como la quiero yo, para que vuelva mi zambacha de sueños, santa cruceña como la quiero yo. Tarde sureña que vas cantando al viento con tu guitarra de viejo payador. Dame una coplita sola para esa imagen que se parece a vos. Dame una coplita sola para esa imagen que se parece a vos. Así pasaba la Santa Cruceña de Tito Borelli, y nos quedamos acá en Santa Cruz, nos quedamos acá en la provincia con un tema, un hermosísimo tema de nuestro cantor de la Patagonia. Un tema que me encanta, que comienza diciendo: continuamos con los mensajes para el hombre de campo. Se comunica a Zenón Martínez de Estancia Altero Puesto La Vasca, que en esta ciudad su esposa ha dado a luz a un hermoso varoncito. Tanto la madre como el hijo se encuentran en perfecto estado de salud, y debido al temporal se recomienda no viajar. Repito, se recomienda no viajar. Poncho de lona encerado, no me abandones ahora, que está nevando tupido y el viento sopla escarchado. Se me hace largo el camino
por la noticia en la radio. Mi hijo nació en el pueblo, los dos me están esperando. Apureza y no ese tranco, mientras se ve la huella que ha llegado el hijo mío, que ha llegado el hijo de ella. Si el cielo está encapotado, igual me llueven estrellas, aunque no sienta las manos pa' acariciar la más bella. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habré aguantado temporales? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar, Zaino, seguí pa' adelante. La pucha que está nevando, tanta nieve no me acuerdo. Desde algún puesto cercano me están ladrando unos perros. Campanas debieran ser, o por lo menos cencerros, para anunciar que mi hijo me está esperando en el pueblo. Hoy le preparé en el rancho un quillango de chulengos para abrigar su cuerpito, solcito de los inviernos. Ya no serás como antes, de los silencios, la risa de mi muchacho te hará cansamiento. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habré aguantado temporales? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar. Zaino, seguí pa' adelante. No me abandones ahora, de Don Hugo Jiménez Agüero. Un temazo, uno de los temas que a mí más me gusta de él es ese. No me abandones ahora, un tema que tiene mucho sentimiento, mucho corazón. La historia de don Zenón Martínez, un hombre que dejó la vida por ir a conocer a su hijo. Una historia tremenda. Es un poco la otra cara que tiene el invierno acá en la Patagonia, en Santa Cruz. Bueno, continuamos, gente, continuamos. Seguimos recorriendo nuestro país, nuestra geografía a través de la música. Nos vamos imaginariamente a la zona de Cuyo. Este tema se lo quiero dedicar a Ariel, que está en Ushuaia, que está prendido a la transmisión. Se lo quiero dedicar a él, ¿sí? Hombre cuyano, hombre de San Luis.
Vamos. Cuequita. Clásico. Pueden cantar en casa si quieren, no hay ningún problema. Calle angosta, la vi una vereda sola. Calle angosta, la vi una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Soy la calle más humilde de mi tierra mercedina. En los álamos comienza y en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Calle angosta, si me habrán ladrado los chocos, un tuntún, y en ella estaba a 2 pitos la tonada. Y calle angosta, la de una vereda sola. Segundita nomás, a ver. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Miranda. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Miranda. Cruzando las vías, Don Calixto y casi nada. Cruzando las vías, Don Calixto y casi nada. Cantores de aquel entonces allá en Rueda se juntaban y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban. Y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban. Calle angosta, si me habrán ladrado los chocos, un tuntún, y en ella estaba a 2 pitos la tonada. Calle angosta, la de una vereda sola. Sí, señor. Así pasaba La calle angosta, un hermosísimo tema. Quiero brindar por todos. Salute para la gente cuyana, para todos los cuyanos que nos están mirando acá en la transmisión. Un abrazo enorme. Salud. Salud. ¿Cómo la están pasando, gente? ¿Bien? Yo te digo la verdad, es un poco raro. Es un poco raro estar hablándole a una tablet, pero verlos moverse, ver cómo va fluctuando esto, está buenísimo. Quiero abrir un bloque especial. Ya nos están mirando el reloj porque nos quedan 13 minutitos más aproximadamente para que corte la tele, los canales que están transmitiendo, Canal 2, Videocable Caleta Olivia. La gente, muchísimas gracias a todos, el saludo muy grande para todo Caleta, para toda su gente maravillosa, para los compañeros de laburo que tengo allá, Pablito Mohuesca, Pablo Estefó, Enrique Herrera, toda la gente que labura en la repetidora de Canal 9, mi cariño para todos ustedes. Bueno, vamos a abrir un bloque y nos vamos imaginariamente a la jungla de cemento. Nos vamos a Buenos Aires. Siempre les recuerdo que todo lo que estamos haciendo hoy acá, lo pidieron ustedes por las redes, lo pidieron ustedes por el WhatsApp, ¿sí? Así que el show lo armaron ustedes, así que esa también es una forma de ir interactuando. Voy a hacer este tema
Un poco en tiempo de tango, un poco en tiempo de canción. Es un tema maravilloso, precioso, que fue solicitado. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, cuánto sol hay en tu puerta. Si al llegar hasta el un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza, inquietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Me alejo de tu casa y me voy ya ni sé dónde. Sin querer te digo y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado. Una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza, inquietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ahí va. Me dejé llevar por la emoción. Muchísimas gracias. Tangazo, nada. Tremendo tango. Muchas gracias. Seguimos con la música ciudadana. ¿Sí? Voy mirando la hora porque nos tenemos que ir despidiendo de la gente de la tele que tan amablemente nos cedió el espacio, se replicó la transmisión que estamos haciendo en vivo, la gente de Caleta, la gente de acá de Gallegos. La verdad que no me imaginé que podíamos hacer una movida tan grosa. 1000 millones de gracias para todos. Esto sigue así, un tema maravilloso y hermoso. Es uno de esos tangos también de los que se dicen de la vieja guardia, ¿no? Los que se dicen de la vieja guardia y hablan de esas letras de amor. Esto simplemente dice así. El mejor intérprete de este tema fue lejos Jorge Falcón. No sabrás, nunca sabrás
lo que es morir 1000 veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus besos que queman, tus labios que embriagan y me torturan mi razón. Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda mortal, porque me habré de sangrar si en cada paso yo te siento desmayar. Sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda mortal, porque me habré de sangrar si en cada paso yo te siento desmayar. Sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tu brazo morir. Pasional, señoras y señores, para todos ustedes. Gracias por los me gusta, gracias por los comentarios. Mirá, toda la gente. Daniel M está transmitiendo, mirá, está viendo el video. Mirá toda la gente. Rodrigo Caro está viendo el video, compañero de laburo. Mariana Susterman desde Buenos Aires. Jorgito Cruz, sí, Bárbara Díaz Robles, Marcela Castillo. Un montón de gente. Muchas gracias por los iconos, por el cariño, por los aplausos. Gracias, la están pasando lindo. Yo acá me estoy recontra divirtiendo, estoy disfrutando mucho. Vamos a ver qué pasó con la transmisión de Instagram. Vamos a ver qué es lo que sucede. Volvemos a transmitir en Instagram. Ahí estamos. Ahora sí, hola Instagram de nuevo. Nos perdimos un toque la transmisión. Ahí estamos. Bueno, gente, la verdad que un placer, sigo diciendo un placer, la gente que se está sumando, es un gusto. De a poquito vamos dándole paso a que los medios de comunicación televisivos, tanto Canal 2 de Río Gallegos como Videocable de Caleta Olivia, vayan dando paso a la programación que sigue. Mil gracias por haberse sumado. Quiero agradecer a TVO Río Gallegos, a su gerenta, a Daina Galeno. Fuerte abrazo, muchas gracias por sumarte a esta movida. Quiero agradecer a Caleta Videocable, a Julio Rodríguez, también su gerente, que puso a disposición todos sus recursos para retransmitir esta sencilla performance. Así que muchísimas gracias a los medios de comunicación que se han hecho presentes. Seguimos en vivo por la radio, seguimos en vivo por Costen Radio, Costen FM 92.1 y Somos FM 104.9, seguimos en vivo por ahí.
Vamos a estar un ratito más, queda todavía bastante por complacer. Así que sin más preámbulos vamos a continuar. Vamos a cambiar un poquito el rubro, salimos un poquito del folclore, salimos un poquito del tango. Y también quiero complacer un tema que me pidió una amiga. Además de ser una gran amiga, es una excelentísima cantante, que le quiero mandar un mensaje, un abrazo muy grande a Maca Alves, que pidió hace 2 días, cuando publicamos cuando hicimos el primer posteo de que íbamos a hacer una transmisión en vivo, pidió su canción, así que no quiero que se quede ella sin su tema. Y también va dedicado a quienes les guste esta hermosísima canción. La introducción se la van a conocer. ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, estar solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto, si ya no hay forma de pedir perdón? Qué mal esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Qué mal, por el que ni puedo hablar. Temo que es así, ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Qué mal, porque ni puedo hablar. Temo que es así, ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón. Seguimos con ritmos varios. Seguimos con ritmos varios y complaciendo pedidos. Recuerdo que estos son todos pedidos de ustedes. Todos estos temas son todos los que llegaron durante la tarde por las redes sociales, por los WhatsApp, por todos los medios de comunicación que tenemos disponibles.
A ver qué tenemos por acá. Mira la gente que se ha sumado. ¿Cómo están? Toda la gente de Instagram. Gustazo de poder compartir. Esto continúa de la siguiente manera, ¿sí? También un clásico, un tema que hacemos mucho en los shows cuando tocamos en vivo. Lo hacemos enganchado con otros temas de rock nacional, pero este lo vamos a hacer solito. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Hoy, durante un mes vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás nos volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía, él le daba la luna. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso y para siempre así. Ahí viene mamá a traerme agua. Muchísimas gracias. Pablito Poeta te pide un tango para el papá. ¿Para el papá? Sí. Pablito Poeta pide un tango para el papá. Bueno, vamos a hacer un tango para el papá entonces. Vinito rico, sangre de Dios. Como verán, toda la familia oficia un poco de producción, de asistente, de todo. Así que la verdad también quiero agradecer a mi familia que me permite hacer esta locura desde casa. A mamá, a mis hermanos que están desconectados de internet para que podamos tener la mejor señal, ¿sí? Para que podamos tener la mejor señal para poder llegar a todos ustedes. Dedicado para Pablito Poeta, para su papi, ¿sí? Este hermosísimo tema. Rara, como encendida,
te hallé bebiendo, linda y fatal. Reías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene su pena y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llenan el alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Los Mareados, un tango también de esa guarda clásica, dedicado para mi amigo Pablito Poeta, ¿sí? Para su papi, ¿sí? Un abrazo grande, Pablito, a toda la gente amiga del Calafate, ¿sí? A todos un fuerte abrazo. Les cuento que con todo este asunto se nos cayeron varias fechas, todas las fechas que tenemos previstas para marzo, para abril, y bueno, teníamos una en Calafate que lamentamos en el alma no haber podido hacerla. Le quiero mandar también un saludo muy fuerte a los chicos que siempre me acompañan, que son Marcelo el Chino Paredes y Poli Cárdenas, Hugo Ledesma también, que se suman a esta hermosa locura. Les quiero mandar un cariño muy grande para ellos, que también desde su casa están haciendo lo propio, un poco de arte, ¿sí? Como para poder pasar estas difíciles horas. Bueno, a ver, vamos a ver cómo vienen los pedidos. Ya estamos de a poquito estamos llegando al final. Hemos complacido casi todo. Voy a dedicar un temita, un tema muy especial, un tema que a mí me gusta mucho, es una samba preciosa, preciosísima. Se la voy a dedicar a Pato, que la pidió por WhatsApp, a Pato Moreno, gran amiga, Pato y Tito, Pato Moreno, Tito Manuelides, ¿sí? Un abrazo muy grande para ustedes. Les dedico esta hermosísima samba, que dice más o menos así. Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si te gana el corazón,
esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si a la sombra del pañuelo le van dando distancia, si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumanas, ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Muchísimas gracias. Si llega a ser tucumana, zambón, un zambón. Bueno, nos vamos de a poquito, muy de a poquito, vamos llegando a lo que es el final de esta noche, 1 horita y media, casi le estamos pegando de concierto entre casa, concierto, música como para poder abrazarnos el alma. Yo le quiero agradecer, volver a agradecer a todos, a toda la gente también que se está sumando, porque hay gente que se sigue sumando a la transmisión y está buenísimo, muy bueno que pase. Gracias a todos de todo corazón. Vamos a seguir mechando, insisto, esto es algo que lo pidió la gente, lo solicitó por las redes, así que estamos cumpliendo con todos los pedidos que nos han hecho para esta noche. El show lo armaron ustedes, vuelvo a decir, si no les gusta el show, es culpa de ustedes, yo no me hago cargo, yo solamente pongo la guitarra, la transmisión y vamos para adelante. Así que bueno, esto continúa de la siguiente manera. Un himno, yo creo que es un himno de los tangos. Le pertenece al queridísimo Cacho Castaña. Es un tango precioso que se lo quiero dedicar a dos amigos que lo pidieron, a Adri Palmieri, ¿sí? que está prendido a la transmisión, y a mi amigo el doctor Luis Abad, que además de ser un gran amigo es el responsable de cuidar mis ojos. Así que muchísimas gracias por eso, y vaya para ellos este hermosísimo tango. Ya ves, el día no amanece, Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar
siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respiran en el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Y canta que Juárez te condena a lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena tu voz, la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. Ahí va. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver qué tenemos, gente. A ver cómo estamos. ¿Cómo está el Face? ¿Cómo está Instagram en este momento? Sí, mucha gente se ha conectado. Mucha gente dejó. Mandamos saluditos. Saluditos. Muchísimas gracias por las demostraciones de cariño. Gracias a todos, de verdad. Seguimos conectados en el Face. Estamos con todo, gente. Muchas gracias. De a poco, como para ir cerrando esta noche, agradecerles a todos por estar, por permanecer en línea. La verdad que esto nació siendo una iniciativa simple, muy simple. No deja de serlo, pero era una transmisión en vivo y que se sume el que quiera sumarse. Pero bueno, ha habido tantos amigos que han querido dar una mano y hacer replicar esto por todos lados, que bueno, que se convirtió en lo que estamos viviendo hoy. Mucha gente se ha conectado, agradezco mucho eso. Gracias a todos por habernos acompañado, por haberme acompañado en esta transmisión. Si les gustó lo que hicimos, dejen muchas manitos así aplaudiendo, muchas. Manden las fotos de cómo lo estuvieron viviendo, ¿sí? Manden las fotos de qué es lo que estuvieron haciendo mientras veían esto. La idea es estar en familia, poder disfrutar, poder pasarla lo mejor de lo mejor posible. No me quiero olvidar de nadie, no me quiero olvidar de ninguno de los pedidos. Bien. Viene la productora, escucho los pasos de la productora. ¿Pidieron otro tema?
pidieron otro tema pedido ahora nomás, así, estamos en vivo, ¿sí? Estamos en vivo, todo pasa. Yo tengo experiencia en televisión, pero atrás de cámara, no adelante, así que sepan disculpar cualquier desprolijidad. Esto viene así, también un clásico de los tangos. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de hastío, calle perdida, con un pedazo de vida, y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me retiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquinas con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me retiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. Ahí pasaba Naranjo en Flor, a pedido reciente. Mira, no puedo escuchar quién lo había pedido, perdón, pero lo está viendo seguramente y lo está disfrutando. Muchísimas gracias por el pedido y por sumarse, por interactuar con nosotros. Muchas gracias. Veo un montón de comentarios, muchos. Muchísimas gracias. ¿Qué haces, Alejandro Barrera? ¿Cómo andás? Luis Miñone, mi amigo de Calafate. Un montón, mirá, un montón de gente que se está sumando. El Instagram, ¿cómo va? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está mi gente de Instagram linda? ¿Todo bien? Sí, bien ahí. Muchas gracias por sumarse, muchas gracias por estar. Esto continúa, ya le vamos a ir dando despacito un cierre. Esto le vamos a ir dando un cierre. Vamos a cantar los últimos 2 temitas, ¿sí? Para poder ir cerrando, para poder ya permitir que se vayan a descansar. Yo quiero poder cantarles 2 canciones
que son muy especiales para mí. La primera va a ir para el hermano país de Chile, que se lo quiero dedicar a mi familia de allá, a esa familia del corazón, esa familia que nos elige, la familia Rasmussen, la familia Salazar, y todos sus hijos, sus nietos, que son una parte muy muy importante de mi vida. Tío Roberto, que fin de año nos diste un hermoso cagazo, pero bueno, estás en carrera y eso es lo más lindo que puede pasar. Así que yo te quiero dejar para vos, especialmente para vos, te quiero dejar esta canción que nosotros la tomamos como un himno. Es un himno, es un canto al amigo, ¿sí? Es un canto al amigo. Todos aquellos que estén viendo y que se consideran amigos y que hacen las cosas de puro corazón, gente que la conozco de muy chico, que siempre está presente hasta el día de hoy. Entonces vaya para todos ustedes esta samba que simplemente se llama De Agua Clara, con una dedicación muy muy especial para mi familia de allá de Punta Arenas. Hoy recuerdo esos amigos que son como el agua clara, hermanos de adolescencia y de mi más tierna infancia, hermanos de adolescencia y de mi más tierna infancia. Por ellos yo doy mi vida, mis más nobles sentimientos, y bien sabemos querernos con virtudes y defectos, y bien sabemos querernos con virtudes y defectos. Como quisiera que el viento hoy sople con mis palabras para poder abrazarlos a todos con esta samba, para poder abrazarlos a todos con esta samba. Un amigo es uno mismo, con el alma en otro cuerpo. Silencios, una mirada, un beso y los mismos sueños. Silencios, una mirada, un beso y los mismos sueños. Qué bella encuentro a la vida cuando nos rodea de afectos, y ver que después de todo la vida es tan solo eso, y ver que después de todo la vida es tan solo eso. Como quisiera que el viento hoy sople con mis palabras para poder abrazarlos a todos
con esta samba y que siempre me recuerde cantándoles con el alma. De Agua Clara, Facundo Sarabia, un himno de verdad para la amistad, para los amigos, para esa gente que queremos tanto. Es un tema que nos identifica a nosotros y a esa familia del corazón que tengo en el hermano y vecino país de Chile. Así que un fuerte abrazo para ustedes. Y bueno, de a poquito vamos cerrando y tenemos que cerrar, yo creo que con un tema que nos identifica a todos los que somos de acá, de Santa Cruz, de la Patagonia, que es el himno de la Patagonia. Así que vamos a cantar un clásico, el himno de la Patagonia para todos. Madre roca, Padre cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios. Madre roca, Padre cielo, a veces me lleva el alma con un arreo, entonces mi piño blanco trepa tu senda y mis ojos se quedan en tu misterio. A ver todos, cerro de mi Patagonia. Quiero las manitos, los emoticones, a ver. No sabes, Chaltén, cuánto te amo. A ver el Instagram, ¿cómo estamos? Cuando se desploma la nevada, las manitos, y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de mi raza. Aonique, Chaltén, Aonique, Chaltén, no. Madre roca, Padre cielo, el Dios que adoró el tehuelche pinto el lucero, y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre roca y Padre cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Y cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de
que Chalteno. El himno de la Patagonia para toda mi gente divina. Gracias, gracias de verdad por acompañarme, gracias por haber compartido conmigo esta transmisión, gracias a los medios también que se hicieron presentes, se hicieron eco de esta locura que uno piensa estando acá en casa, y bueno, tenía los recursos. Gracias por acompañarnos. Quiero, antes de irme, y reiterarle el agradecimiento. Mamá me enseñó a ser agradecido. Quiero agradecer a mi familia, quiero agradecer a todos los amigos que llamaron, que se prendieron, la gente que pidió temas, ¿sí? Muchas gracias a todos por el cariño, por los mensajes. Ahora los voy a ver uno por uno. Los veo pasar, veo alguno ahí cada tanto, pero bueno. Quiero agradecerles de todo corazón. Me quiero ir con este sí es el último tema. Con esto los dejo y les quiero cantarle como último tema. Como había dicho que estamos viviendo realmente un episodio inédito de nuestra historia, en lo que está en juego y lo que se pone en juego en todo esto es lo más importante que tenemos nosotros, que es la vida. Y yo creo que hay muchas formas de poder llevar una buena vida. A mí Dios me dio la posibilidad de hacer música, a mí me dio la posibilidad me dio el don de cantar, me dio el don de poder tocar un instrumento, de poder expresar por ese lado lo que uno siente, lo que uno quiere. Esa quizás es mi forma personal de honrar la vida. Ese es el tema que va a venir. Y con esto quiero dar a esta noche, pidiéndole a todos que por favor nos cuidemos entre todos. Tomemos conciencia de que lo que estamos viviendo no es moco de pavo, es algo que tiene repercusión a nivel mundial. Solamente cuidémonos. Es muy poquito lo que tenemos que hacer, es quedarnos en casa y acatar las directivas de las autoridades, nada más. Cuidémonos, creo que en este momento eso es la mejor forma que tenemos de poder honrar la vida y seguir viviendo muchos años más y seguir compartiendo momentos como este. Si les gustó el show, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Si quieren, en la semana podemos organizar otra transmisión, la armamos con todo gusto, tiempo hay de sobra, así que déjenmelo saber, déjenme saber cómo se sintieron, necesito saber cómo la pasaron. Gracias de todo corazón a todos. Nos vamos cantando este tema de Eladia Blasquez, ¿sí? Para que desterrar definitivamente este maldito coronavirus y que sigamos honrando la vida a todos, todo el mundo. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir.
honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguecida pero hermosa. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Gente, 1000 millones de gracias, gracias a toda la gente que se conectó, que estuvo, que nos acompañó, que me acompañó. Gracias, gracias, gracias de todo corazón, en serio. Ojalá nos veamos de vuelta, si quieren otra transmisión pídanla, la organizamos, la armamos con tiempo. Gracias, gracias de verdad, de todo corazón, a todos los que están ahí, a toda la gente que está ahí, que comentó, que estuvo. Gracias de todo corazón, en serio, espero la hayan pasado lindo, yo me divertí un montón. Algo casero, sencillo, como dije en el flyer, música para acariciar el alma, ¿sí? Honremos la vida, cuidémonos, por favor, cuidémonos, ¿sí? Cuidémonos todos, cuídense todos, los quiero a todos de todo corazón. Cuando vuelva a la normalidad nos debemos un asado. En serio, gente, de todo corazón, nos vemos la próxima, ¿sí? Próxima transmisión en vivo ya la vamos a armar. Gracias, chao. Honrar